Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la clase número 10 de Pedagogía. En esta oportunidad, y tal como pueden observar en el plan de trabajo, vamos a trabajar la idea de la educación popular. Vamos a hacerlo particularmente desde una mirada latinoamericana. En ese sentido, vamos a observar que en algunas oportunidades la educación popular ha sido el proyecto principal de las políticas de Estado en materias educativas, y en otros momentos de la historia ha sido la instrucción pública aquella que ha primado. Entonces vamos a tratar de analizarlas de una manera diferente a cada una, sin tratar de oponerlas en ningún momento, pero sí marcando algunas de las diferencias, como van a ver en la bibliografía, entre lo que es instrucción pública y educación popular. Para este recorrido vamos a hacer algunos análisis de carácter histórico. Vamos a empezar por aquellos del periodo de la Revolución y la Independencia en América. En ese sentido es imposible esquivar la figura de Manuel Belgrano, sobre el que vamos a hablar lamentablemente poco, pero que me parece importante que resaltemos la impronta educativa de Manuel Belgrano en la educación y en la historia de la educación y en la pedagogía de Latinoamérica, particularmente en lo que era el Río de la Plata. Esto les encargo a ustedes que averigüen el vínculo de Manuel Belgrano, abogado general, que durante el último periodo de la colonia, cuando él era cónsul del virrey, llevó a cabo una importante cantidad de medidas vinculadas a lo que era la educación y que estaban a mitad de camino entre la instrucción pública y la educación popular. Entonces de esto posiblemente hablemos muy poco en la clase. La bibliografía hace apenas mención a Manuel Belgrano, pero a mí me parece importante que ustedes, por su cuenta y por sus propios intereses y curiosidades, averigüen cuánto de Manuel Belgrano hay en los sistemas educativos actuales. En particular, si ustedes prestan atención, van a ver que muchas escuelas de arte en todo el país llevan el nombre del general Manuel Belgrano. Sí, vamos a empezar con la Gran Colombia, con la figura del maestro Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, ustedes van a poder ver su biografía, era el tutor, el maestro, el mentor de Simón Bolívar. Como tal, tenía grandes ideas innovadoras en materias de política y educación, y podría llegar a considerarse el más lúcido de su generación. Como maestro de Bolívar, fue posteriormente director organizador de las escuelas de Caracas, y él propone una mirada revolucionaria más cercana a lo que es la educación popular. Él propone que haya educación para todos, para ricos y para pobres, para blancos, para mestizos y para negros, para indios, y que esta educación debe superar y dignificar al desposeído. Es un tipo de educación que está pensando en un modelo de patria inclusiva, en un modelo de patria igualitaria, profundamente democrática. Y es también a la vez la primera vez que se piensa en darle un lugar a aquellos que antes de las revoluciones americanas no lo tenían, particularmente el indio y el mestizo. Y esto es algo que es chocante, que es diferente a lo que está sucediendo en el resto de Iberoamérica, donde aún se conserva en ese momento las ideas de castas, donde había incluso figuras metafóricas, por ejemplo en Argentina, donde se hablaba de ideas como, por ejemplo, conquistar el desierto, o poblar una pampa que se suponía desierta, o una Patagonia que se suponía desierta, cuando en realidad tenía pobladores a los que se les iba a hacer la guerra y exterminar. Esta mirada de Simón Rodríguez es completamente diferente a la mirada principal que estaba reinando en toda Latinoamérica. Es así que el resto de los pensadores de la educación en esos momentos estaban pensando principalmente en el reemplazo de un relato que consideraban hispano por uno nuevo que tuviera la voz de los criollos que se estaban rebelando contra la metrópoli, y no tanto un relato que incluyera la voz del indio y la voz del gaucho. En este sentido, y por esta idea popular y democratizadora, Simón Rodríguez ha recibido el mote de ser el Sócrates de Caracas. Las ideas de Simón Rodríguez podrían resumirse en 6 principios básicos. La primera de todas y la madre de todas estas ideas es que es necesario en América, en la Gran Colombia, educar a todos sin distinción.
no hay que distinguir a los indios de los mestizos, no hay que distinguir a los mestizos de los blancos, no hay que distinguir a los indios de los negros, no hay que distinguir a los negros de los blancos. Esta idea que está en el espíritu de, por ejemplo, en América, en todos los pueblos, por ejemplo en Argentina, en lo que es el Río de la Plata, en la Asamblea del año 13, no cristalizó en un modelo educativo, por lo menos no en el siglo XIX, que incluyera realmente de esta manera universal a todos. Cuando Simón Bolívar dice educar a todos sin distinción, está pensando efectivamente en todos. Cuando el resto de Latinoamérica dice educar a todos, está pensando solamente en los criollos y en los hijos de los europeos. La segunda idea motor de Simón Rodríguez, que no podemos ignorar, es aquella en la cual dice que instruir no es educar. Esta es una idea clave, es una idea importante que tenemos que analizar, porque él dice que si nosotros instruimos a la población en vez de educarla, no vamos a tener una población realmente emancipada. Y sin una población realmente emancipada, no vamos a tener una democracia liberal como la que estaban soñando los revolucionarios de América. El tercero de los grandes conceptos que podrían sintetizar el pensamiento educativo de Simón Rodríguez es que memorizar es hacer con loros. Y aunque él no habla de aprendizaje significativo en los mismos términos que posteriormente y 100 años después va a ser Ausubel, él habla de que realmente hay que enseñar algo que tenga algún tipo de utilidad en la escuela, que aquello que se enseña sirva para algo. Enseñar un tipo de saber de carácter enciclopédico, según Simón Rodríguez, no es realmente educar. Educar es que la gente, que el pueblo sea capaz de hacer, que el pueblo sea capaz de hacer no solamente cosas materiales, si bien es cierto que reserva un papel importante para las industrias manuales. Simón Rodríguez dice que necesitamos un pueblo que sea capaz de hacer una república. Dentro de este concepto revolucionario, él afirma que es necesario educar juntos y sin distinción a niños de niñas. Este punto de no hablar de distinción entre niños y niñas en realidad está más pensado principalmente en que haya una coeducación, una educación de tipo sexual mixto, pero que realmente igual aún en Simón Rodríguez conserva algún tipo de diferencias. Y esto hay que comprender que, si bien es cierto que es un pensador revolucionario, también es un pensador en su contexto social e histórico. Así vamos a ver que en el quinto de sus puntos que podrían sintetizar el pensamiento de Simón Rodríguez, él habla de enseñar los oficios manuales a los varones y recalca que sea a los varones. Según Simón Rodríguez, todos los ciudadanos tienen que tener nociones elementales y en algunos casos avanzadas de albañilería, de carpintería y de herrería, las tres industrias principales del siglo XIX. Y el sexto principio es casi un axioma con el que uno puede muy fácilmente coincidir y que se repite en lo largo de la historia de Latinoamérica como uno de los motivos principales de aquellos que piensan una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. Simón Rodríguez dice en su sexto principio que a aquel que no sabe cualquiera lo engaña, y a aquel que no tiene dinero, medios económicos, cualquiera puede comprarlo. Vamos a pasar de Simón Rodríguez rápidamente al contexto del Río de la Plata. Vamos a estudiar muy rápidamente aquellas ideas con respecto a una instrucción pública diferente a la educación popular de Simón Rodríguez, en principalmente Juan Bautista Alberdi y en Domingo Faustino Sarmiento. En ellos vamos a observar, principalmente en Alberdi, que hay cierta homologación de lo que es educación popular con la instrucción pública. Alberdi considera la necesidad de convertir el país en un país productor de materias primas, y para esto necesita cierta ciudadanía preparada y mínimamente instruida para poder controlar básicamente la idea de la escuela como una herramienta de control social. Ya la estudiamos en las clases anteriores, a las clases populares. Y él lo piensa principalmente, de ahí su lema de que gobernar es poblar, hacerlo mediante la imitación de los pobladores campesinos de los países desarrollados en ese momento. Entonces él piensa que gobernar es poblar, y poblar es traer inmigración de algún tipo
calificado que él considera para el campo. Alberdi está pensando en un tipo de inmigrante rural, el inmigrante rural de la península ibérica, el inmigrante rural sajón, el inmigrante rural de Alemania, que podría ser un ejemplo, un modelo para los trabajadores potenciales, los hasta entonces gauchos de la Pampa argentina. En esto coincide de alguna manera con el proyecto educador de Sarmiento, aunque Sarmiento ve con mejores ojos el modelo que se implanta sobre todo en Estados Unidos y en Francia, donde ve pequeñas colonias de propietarios que juntos contribuyen al desarrollo capitalista de sobre todo el sur de los Estados Unidos, sobre todo el sur que limita con México. Él ve que esta sociedad podría ser un buen modelo para la sociedad argentina, por eso trae maestras de cuando le toca ser un gobernador que tiene que preocuparse por la educación del pueblo pampeano. Y la metáfora que sintetizaría la idea de Sarmiento es la oposición de la civilización a la barbarie, donde para él la civilización está caracterizada por el inmigrante europeo en coincidencia con Juan Bautista Alberdi, pero a diferencia de él reconoce que hay cierta población en la Pampa que tiene que ser combatida de alguna manera. Es el lema que en él puede leerse como civilización o barbarie. La civilización es aquella que podemos traer de los países desarrollados y es la que nos va a alejar de la barbarie de nuestras pampas, de la barbarie de nuestros indios, de las barbaries de nuestros gauchos. Tanto Sarmiento como Juan Bautista Alberdi están pensando en una sociedad profundamente estratificada en por lo menos tres grandes castas. La primera, la más terrible, la más vergonzosa para ellos, la que peor puede contribuir al desarrollo de las pampas americanas, es la de los americanos, aun cuando sean integrados, los americanos herederos de los incas, herederos de los aborígenes pampeanos, herederos de los mexicas, herederos de los aztecas. Estos indios, estos aborígenes, tienen poco para proponer para construir una sociedad civilizada y liberal en los términos que entienden Alberdi y Sarmiento. Por otro lado están los bárbaros, aquellos que aún podrían ser rescatados, aquellos que pueden ser, digámoslo de alguna manera, controlados, digámoslo de alguna manera más desagradable aún, domesticados, que son los gauchos, que son los bandeirantes brasileros, que son aquellos que sin estar integrados a la sociedad civilizada, civil, ciudadana, occidental, igual están lejos de las costumbres primitivas de los indios americanos. Y por último los civilizados, que son solamente los criollos y los europeos inmigrantes recientes. Ellos, sobre todo Sarmiento, están pensando en un sistema educativo que elimine esta diferencia de castas y que piense que sea capaz de crear una sociedad un poco más homogénea y con intereses más comunes. Este ideal liberal es el que podemos encontrar en, por ejemplo, la historia escrita por Mitre, y está plasmada en un sistema educativo que se crea a sí mismo democrático, pero que en el fondo es profundamente disciplinador en el sentido de ser civilizador, en el sentido de crear lo normal y diferenciarlo de aquello que no lo es. También tiene la misión de destruir la barbarie, y eso no hay que perderlo nunca de perspectiva. Una de las misiones esto lo hemos estudiado en las clases anteriores y tiene que ver con esto que veíamos, que tenía que ver con la imposición de un arbitrario cultural sobre otro. Este es el modelo educativo de la Ley 1420, un modelo que no está pensado para respetar la diversidad, sino para aniquilarla, para terminarla. Sin embargo, tiene algunas cuestiones públicas, políticas, que son profundamente rescatables. Aquello que tiene de público, aquello que tiene de obligatorio, aquello que tiene de laico y de gratuito, ha universalizado la alfabetización en muchos países de la región. En Argentina ha llevado el analfabetismo a niveles insignificantes durante décadas, lo cual hay que reconocerle. A cambio de la eliminación de algunas identidades culturales divergentes, realmente, aparentemente el precio que se ha pagado es muy caro. Este modelo que fue importado
Este modelo fue exportado entonces con éxito a otros países de Iberoamérica y fue profundamente criticado, sobre todo a partir de la década del 60, por el maestro Paulo Freire. Paulo Freire le critica todo aquello que acabamos de describir como sus características, así que lo critica de una manera casi radical, en el sentido de ser una pedagogía opresora, una pedagogía carente de diálogo, una pedagogía que tiende a eternizar situaciones de dominación y de control social. Pablo Freire propone, en oposición a esto, un modelo de educación profundamente liberador, basado en el diálogo, una educación dialógica, una educación entre pares y no de imposición de arriba hacia abajo de un modelo ideario cultural, de un imaginario cultural. Esta propuesta tiende a quebrar la asimetría entre el educador y el educado a partir de precisamente este lugar del diálogo y de esta manera poniendo en discusión el modelo hegemónico. Vamos a dejar aquí, sin embargo, antes es importante destacar que en la última década hubo una mirada mucho más abarcadora de la educación. Ustedes lo habrán podido observar en la implementación de planes como por ejemplo el Plan Fines, que buscaba que adultos pudieran completar sus estudios secundarios mediante la facilitación de un subsidio que se podía obtener mediante la certificación de estudios secundarios y superiores, o por ejemplo en programas como la Asignación Universal por Hijo, que tenía entre sus componentes la inclusión de la certificación de estudios primarios y secundarios, la implementación de otros programas de este estilo, pero vamos a dejar aquí y vamos a discutir esto en los foros. Les agradezco que estén ahí, seguimos en contacto y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, muchas gracias.